Y ahora sí me escuchan, ¿sí? ¿Me escuchan, jóvenes? Ya. A ver, díganme, ¿sí me escuchan? ¿Cómo han estado? Tiempo que ya no nos vemos, no me escucho, no, bueno, tiempo que ya, un mes creo, ¿no? Que ha pasado desde que les dicté la última vez. Ya vamos a seguir con lo que es comprensión de lectura, ¿ya? A ver, ya se están sumando casi todos, ¿no? Bien. A ver, tipos de lectura es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Atentos, por favor, porque creo que va a haber una práctica, un pequeño examen, por ahí me han dicho, entonces sí, definitivamente va a venir lecturas, ¿no? Textos, ¿sí? Ya, entonces presten bastante atención, ya está. Les voy a compartir la pantalla, espero por favor que no haya ningún intruso como me pasó en el aula anterior, ya que interrumpieron toda la clase y bueno, salió un poco mal las cosas, pero ya al final pudimos arreglarlo. Eh, sí, sí, pero ya más adelante ya, va a ser fácil, no se preocupen. Si ustedes prestan atención, va a estar sencillo, ¿ya? El pequeño examen que va a haber, creo que es la otra semana todavía, ¿ya? La otra semana, de aquí a la otra, ¿ya? Bueno, a ver, a ver, ¿quién se está uniendo? Admitir, ya. Ya, yo creo que ya están todos, ya estoy admitiendo a todo el mundo, bueno, a todos los que están, obviamente, en esta clase, ¿ya? A ver, voy a compartir la Profesora, pantalla. buenas tardes. ¿Ustedes son de primero? Ay, ¿de qué? Sí, A ver, chicos. Ustedes son de primero y secundaria, ve, yo pensaba que eran los de quinto. A ver, a ver, a ver. Ya. Bueno, vamos a hacer el tema de comprensión de lectura, ¿ya, chicos? Claro, yo había pensado para ustedes analogías, pero bueno, como va a haber ese pequeña práctica, así que vamos a hacer tipos de texto, ¿ya? A ver, vamos a ver. Voy a compartir. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo han estado? Bien, ustedes no pueden salir, creo, bien. porque los menores de 14 no salen, ¿no? A pesar de que ya se levantó la cuarentena, así que tienen que estar ahí cuidándose en su casa. Bien, presten atención, por favor. Ya están todos. En esta ocasión, mira, acá les he presentado algunos dibujos, ¿sí? Estos dibujos simbolizan algo, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos un escritor, típico escritor español, ¿ya? De hace varios años, ¿no? Está con su pluma, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Entonces, claro, ¿por qué digo esto? Porque hay textos que son literarios, ¿no? O sea, que pueden ser un fragmento de texto, de un cuento, de una novela, de una leyenda, de una fábula, ¿sí o no? ¿Ya? También vemos acá, por ejemplo, a dos personas que están discutiendo, pero están discutiendo de manera alturada, ¿ya? Claro, son de repente dos políticos que están argumentando, ¿no? Ahí vemos la argumentación. Acá vemos un profesor, típico profesor que está exponiendo, ¿no? Vamos a ver textos expositivos. Acá vemos a un filósofo griego, ¿ya? Que ahí, ¿no? Se pone a pensar, ¿no? Entonces, vamos a ver también que existen textos filosóficos, ¿ok? Y también existen textos científicos, ¿no? Acá vemos al típico científico químico, ¿no? De repente, o es un físico que está haciendo un experimento, ¿ya? Y que, bueno, pues, ¿no? Lo va a transmitir a través de una revista científica, tal vez, ¿no? Lo que ha descubierto o los resultados que ha obtenido, ¿ya? Muy bien, a ver, entonces, rápidamente vamos a ver, vamos a comprender algo, ya chicos, antes de iniciar. Sí, propiamente. Lo que es la lectura. A ver, la lectura, la comprensión lectora. Nosotros,
comprendemos lo que leemos o no, o nos resulta difícil muchas veces, ¿no? O leemos por obligación, ¿ya? Y eso no debe pasar, ¿ok? Porque, muy bien, ya están entrando a la reunión más chicos. Bueno, a lo que iba, ¿no? Es importante, ¿qué cosa? A ver, una cosita. El chat, yo puedo ver lo que escribe en el chat, ¿ya? Así que si no es para algo que tenga que ver con mi tema, traten de no escribir mucho en el chat, ¿ya? O al menos de repente me quieren decir algo, pero a mí me lo dicen por el chat, la profe también tiene acá. Sí, yo estoy leyendo todos los chats, ¿no? Así que traten de no escribirse por el chat, chicos, ¿ya? Si quieren, levanten la mano y yo te doy, o prendan su micrófono y me haces la pregunta directamente a mí, ¿ya? Obviamente son preguntas que deben estar relacionadas al tema, ¿ya? De otra cosa no se puede hablar, ¿ya? Muy bien, ahora sí. ¿Ok? Voy a minimizar la ventanita del chat. Bueno, les decía pues que ustedes... muchas veces nosotros, cuando somos muy pequeños, ¿no? Leemos cuentos, ¿sí o no? La típica, ¿ya? Los cuentos de hadas, en fin, ¿no? Cuentos cortos, breves, leyendas, fábulas. ¿Quién no ha leído una fábula? Todos ustedes han leído una fábula, la fábula de Esopo, me acuerdo que yo leí en primaria, hasta primero secundaria, segundo secundaria, ¿ya? Entonces, eso demuestra que nosotros con la lectura vamos a incrementar nuestro conocimiento. Gracias a la lectura vamos a poder echar a volar nuestra imaginación también, ¿no? Claro, vamos a abrir nuestra mente, ¿sí? Entonces, y vamos a averiguar el mensaje de lo que nos quiere comunicar. Por ejemplo, en una fábula, ¿cuál es la idea principal en una fábula? La moraleja. La moraleja. Exacto, el mensaje, que muchas veces no está de manera directa, ¿no? Sino que el mensaje tú lo tienes que sacar. La moraleja tú lo tienes que construir, idear, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Ahí, ¿qué nos Sí, enseña? Con sí. sus propias palabras. A ver, Belinda, ¿no? Que sí, sí se acuerda, ya. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Ah, ya. ¿Cuál es el mensaje o la moraleja de la liebre y la tortuga? Por ejemplo, ¿no? Porque me imagino que han leído o han visto o han escuchado acerca de esa fábula, porque estamos hablando de textos y la fábula es un texto. ¿De qué trata? Bueno, no de qué trata, sino que qué mensaje te da, cuál es en sí lo esencial ahí, ¿no? Hace referencia a una virtud, a un valor que debemos tener, ¿no? ¿Todo es posible? Ya que todo es posible, muy bien, ¿no? Que no debemos confiarnos. Ya, exacto, como ¿quién se confió? La liebre, ¿no? No debemos confiarnos, ¿sí? Hay que ser perseverante, como la tortuga, que se guía, que se guía. Muy bien. Entonces, a eso me refiero, ¿no? A captar la idea, ¿sí? Cuando nosotros leamos, ¿ok? Bueno, entonces de eso se trata el día de hoy. Vamos a ver lo que es la comprensión de lectura, los tipos de texto que existen. Bueno, en realidad hay un montón, solamente he tratado de clasificar algunos nada más, ¿ya? Así que presten bastante atención. El tema es un poquito largo, pero bueno, voy a tratar de interactuar con ustedes. Voy a tratar de preguntarles, hacer que ustedes lean, ¿no? A ver si entienden, porque en realidad hay un problema, ¿no? Bastante difícil aquí en el Perú, que resulta que a veces uno lee, vocaliza muy bien, pero no entiende, ¿no? Si te preguntan, oye, ¿y de qué trató el texto que leíste? Y como que, ay, no sé, no, me olvidé, o es porque no han retenido la información, ¿ya? Es porque no han logrado entender, ¿sí? No, tengo que leerlo una vez más y otra vez más para recién responder, ¿no? Entonces, eso es por falta de hábito, ¿no? Todos deberíamos de leer todos los días, aunque sea un ratito, ¿ya? Aunque sea un pedacito de texto, ¿no? De periódico, de algún cuento, de alguna novela, ¿no? Claro, o sea, alguna leyenda por Profesora, ahí, algo que te interese. Sí, Linares. profesora, bueno, yo siempre leo en la noche. Y ¡Ay, qué
bueno. También se puede, ¿no? Claro, por supuesto. Yo me acuerdo, mi primer libro, el primer libro que leí así completo, completo, fue Mi planta de naranja lima, de José Mauro Vasconcelos, que me lo recomendó mi profesor de lenguaje, creo, en ese tiempo, ¿no? Creo que tenía más o menos su edad, ¿no? Tenía 12, 13 años, y me gustó bastante porque es una autobiografía, ¿no? O sea, es la historia de un niño que pasa por un montón de cosas dentro de su familia, ¿no? Dentro del marco económico, social, porque era muy pobre, y hasta me hizo llorar. Entonces, ¿cómo es que una lectura te puede llevar a mover los sentimientos, mover emociones, ya, a impactarte en el pensamiento también, ¿no? Porque a veces cuando uno lee algo y dice, ay, verdad, tiene razón, ¿no? Como que te genera un conflicto cognitivo, ¿no? Te hace pensar, ¿ya? Y eso es lo que buscamos con la lectura, ¿sí? Desde muy pequeño, desde un cuento que de repente te parezca tan sencillo, pero también contribuye, ¿no? ¿Por qué se dice que a los bebés también se les lee cuentos, ¿no? A un niño de, pero ¿cómo? A un niño de 2, 3 años no sabe leer, ¿cómo le vas a contar el cuento? No, pero puede ver las imágenes, ¿no? Y ahí más o menos recrear la historia. Y sí, lo va a hacer. Más aún ustedes, ¿no? Que ya tienen, ¿no? Cierto nivel ya de conciencia en donde también ustedes deberían potenciar bastante la lectura. Y no por obligación, sino porque a ustedes les gusta, ¿ya? Y pueden empezar leyendo. Claro, hemos visto lo que es el tema de cuentos, de literatura, ¿no? Pero también de repente te gusta algo referido a la astronomía, o algo referido a la biología, o algo referido a la ingeniería, qué sé yo, o sea, ¿no? A la geografía, a la historia, ¿no? No, me gustan los poemas, ya. Entonces lees poesía. Y así, ¿no? No, a mí me gustan las leyendas, ¿no? De lo que pasó en el Perú, ¿no? Lo fantástico, la magia, ¿no? Por ahí de repente, no sé, Harry Potter, ¿no? Se me ocurre, ¿ya? Porque está basado en un libro. Muchas de las películas que nosotros vemos, Crepúsculo, Harry Potter, ¿ya? ¿Qué más? Están basadas, ¿no? Están basadas en libros, ¿sí? En libros, en novelas, en historias, ¿ya? Entonces sería interesante que más que ver la película, sería leerlo, ¿no? Sería lo ideal, ¿sí? Y la literatura, hay literatura infantil, mira, para todas las edades, ¿sí? Para todos los gustos, ¿sí? Es cuestión de que tú veas, investigues o te recomienden, ¿no? Yo, por ejemplo, como les dije, mi primera obra literaria, ¿no? Mi primera novela que leí, así más o menos corta, fue Mi planta de naranja lima, ¿ya? Y sí, fue bastante conmovedora. Y me gustó bastante. Yo siempre, todas las noches, leía ahí, echada en mi cama, leía, ¿no? Y seguía la historia todos los días. Me leía 2, 3 páginas hasta que la terminé, ¿ya? Bien, entonces, quiero que vean cuán importante. Hay algunos recién están uniéndose al grupo. Bueno, es muy interesante poder leer, chicos, y que se convierta en un hábito, ¿ya? Claro, que sea algo que tú disfrutes, ¿no? Y como te digo, puedes leer, ahora justamente vamos a ver los tipos de texto, ¿no? Algo que te atraiga, ¿ya? Algo que tú consideres, ah, sí, yo, casi todo lo que tú aprendes es porque lo has leído en algún momento, casi todo, ¿no? Hay otras cosas que aprendemos por experiencia misma, por la vivencia, pero por lo general lo hemos leído, ¿ya? Entonces, justamente, mira, ahora vamos a ver, ¿ya? Que lo he dividido, los tipos de texto, en dos, según la intención del discurso, y el otro es según la temática, el contenido, ¿ya? Según la intención del discurso, mira, al autor quien escribe, ¿no? Un texto, tiene una intención, tiene algo que transmitir. Nadie escribe por las puras, ¿no? O sea, yo no soy así, ¿no? Loca de escribir así, no. O sea, quiero expresar algo, quiero transmitir algo. De repente mis sentimientos, quiero transmitir mi pensamiento, algo que no me parece, o que sí, estoy de acuerdo, o de repente quiero criticar, ¿no? O de repente simplemente te quiero contar una historia. Entonces, sí, hay una intención de por medio, por parte del escritor, el autor, el emisor, ¿ya? Muy bien, entonces lo he dividido en tres. Está el texto narrativo, 1, texto expositivo, 2, y texto argumentativo, 3. ¿Ya? Son 3 tipos. ¿Ok? Vamos a empezar con el texto narrativo, ¿sí? Bien, ¿qué dice? Profesora,
Sí, dime, Linares. Disculpe, ahorita no sé qué ha pasado, o sea, como que pausado. Estaba aquí en Zoom viendo, pero se ha pausado. Es como si estuviera pausado y no he escuchado lo que ha dicho. ¿Cómo? O sea, está mal la señal de tu... ¿Ya estás bien? Ya me puedes Sí, oír y ver, ¿no? sí. Sí, es que a veces se va la señal, es comprensible, ¿ya? No hay problema, ustedes sigan nomás, salvo que ya demore mucho tiempo, ahí sí ya hay que hacer algo. Pero sí, a veces por segundos o minutos se va la señal y luego viene, ¿ya? No hay problema, ¿ok? Bueno, les decía, a ver, ahí veo a Cristian con su fondo de pantalla, muy bien, ¿no? Y varios veo ahí atentos, muy bien, con sus audífonos, están escuchándome claro y fuerte, ¿ya? Otros, bueno, otros ya no se los puede ver porque no han puesto su cámara, pero igual, voy a seguir, ¿ya? Les decía, pues, texto narrativo, texto expositivo y texto argumentativo, ¿ya? Eso según la intención que tenga el autor, ¿sí? ¿Ya? Porque un escritor o cualquier persona, un periodista, no necesariamente un escritor, o yo, ¿no? De repente yo me pongo a escribir, ¿sí? Y pues quiero comunicar algo, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el texto narrativo, su mismo nombre lo dice, ¿qué es narrar? Narrar es contar una historia, es relatar hechos, ¿qué suceden a algunas personas, ¿no? Personajes, bueno, personajes, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de texto narrativo? Va a responder a una pregunta. ¿A cuál? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué ocurre? ¿Ya? Claro, como decía, ¿no? En la fábula o la leyenda, ¿no? O alguna novela, un cuento, ¿sí? Siempre va a suceder algo, ¿sí? No se da de forma plana, así, todo seco, serio, no. Sino que va a haber un alto y un altibajos, digamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se manifiestan este tipo de textos narrativos? A través de novelas, cuentos, noticias, ya lo dije ya, ¿no? Leyendas, fábulas, ¿sí? Poesía no, porque poesía ya está escrito en verso y es ya, digamos, otro género, ¿no? Solamente me estoy refiriendo, ¿no? A lo que está escrito en prosa. A ver, y vas a encontrar muchos verbos de acción. Bueno, en sí los verbos indican acción, ¿ya? Señalan eso. ¿Ok? Muy bien, eso es con respecto al texto narrativo. Ya luego lo voy a ampliar más, ¿ya? Esto es solamente un panorama. El texto positivo explica, expone. ¿Alguna vez ustedes han expuesto, ¿sí? ¿Sí? Me imagino. Desde primaria ya se le está inculcando al alumno para que exponga, ¿sí? Porque antes de la escritura, primero se dio lo que es la parte oral, ¿no? Para nosotros expresarnos. ¿Ok? Entonces, primero se da la exposición así verbal y luego ya de forma escrita, ¿sí o no? Entonces, cuando tú expones frente a tus compañeros, frente al profesor, ¿sí o no? Sobre un tema que lo has estudiado, se supone que tú te preparas para exponer, ¿no? Ese tema, ¿ya? Claro, entonces prácticamente dominas el tema, ¿no? Entonces, tú lo que estás haciendo es informar a los chicos, ¿no? Bueno, a tus compañeros, ¿no? A tus amigos, ¿ya? Mira, esto es así, ¿no? A ver, ¿qué puede ser? ¿Algún tema por ahí que de repente ustedes hayan expuesto? Vamos a ver sobre enfermedades infecciosas, ¿ya? Claro. O enfermedades producidas por virus. Ahí está, justamente, ¿no? Acorde con la coyuntura, ¿sí? Entonces, a ver, tú vas a decir que es un virus, ¿no? O sea, ¿y por qué pasa esto? ¿Y cómo se convierte esto en enfermedad? ¿Cómo se contagia? O de repente vas a hacer una diferencia entre virus y bacteria, ¿no? Porque hay enfermedades que están producidas por virus y otras enfermedades producidas por bacterias. Algunos confunden, pero no, es diferente. Entonces, todo eso lo vas a explicar, en qué consiste, cómo es, ya hay tratamiento, no hay tratamiento, hay cura, otros no, en fin, ¿no? Entonces, eso es un texto, eso es exponer, explicar. Entonces, obviamente un texto positivo vendría a ser algo que tú informas. De repente tus compañeros no sabían eso y tú les has informado a través de tu exposición, ¿no? Ay, verdad, no es diferente, el virus de la bacteria, ¿no? Ah, yo no sabía que había tratamiento para esta enfermedad, pero sí la hay, ¿no? Entonces, todo eso lo vas explicando y le vas informando, ¿ok? Eso sí, de manera objetiva. Ahí tú no vas
ahí tú no vas a emitir tu opinión. A mí me parece que sí hay tratamiento para esta enfermedad. No, no es que a mí me parece, o sea, hay estudios que han arrojado esos resultados, ¿no? O sea, todo cuanto expliques tiene que ser de forma objetiva, ¿ya? De manera neutral, ¿no? Ahí no vas a decir, no, pero a mí yo opino esto, no, no es que tú opines, sino la OMS opina, bueno, la OMS ha demostrado, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo recomienda, entonces ahí sí de manera objetiva, ¿no? Previo estudio, previo análisis, ¿ya? De los hechos, ¿ok? Responde también a una pregunta, ¿por qué es así, no? ¿Por qué se dan estas enfermedades? ¿A qué se debe? ¿Cuál es su origen? ¿No? Por ejemplo, esto del coronavirus, ¿ya? Bien, seguro, ¿no? Va a haber muchos artículos artículos periodísticos, ¿no? En revistas, donde se ha dado esto, ¿no? Este tema, ¿ya? Entonces buscan informar a la gente, buscan explicarle, mira, así es. A ver, ¿cómo se manifiesta este tipo de textos? A través de los libros que ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? A ver, tú tienes tu libro de, no sé, de geografía, tienes tu libro, o vas a tener en algún momento tu libro de historia, vas a tener tu libro de literatura, ¿no? Y tu libro de biología, tu libro de anatomía, esos son textos expositivos, ¿no? Porque te dicen en qué consisten, ¿no? Incluso definen, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es la biología? Ah, ya, ahí te explica, ¿no? Ah, es el estudio, es una ciencia natural que estudia. Sí, Belinda, También puede ser un diccionario. un texto expositivo, sí. Muy bien, sí, exacto, porque te informa acerca de la definición de esa palabra. Ujú. Enciclopedia también, mira, ahí está. Enciclopedia, artículos de divulgación, ya, cualquier tipo de texto escolar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo en primaria, hasta primera y secundaria creo, yo utilizaba Escuela Nueva, me acuerdo, ¿ah? Y era un texto bien, era creo un texto que todos Claro. utilizaban. ¿Sí? Eh, Linares, Ana. También es un texto expositivo que nosotros en clases presenciales leamos la Biblia al frente de toda la clase en el curso de religión. ¿Cómo, También es cómo, texto cómo? expositivo. También Ese es texto, texto que también tú es lees frente a la texto, clase. también es texto expositivo leer la Biblia al frente de toda la clase. Leer la Biblia. Ya. Sí, a ver, claro, porque, a ver, no, bueno, en ese caso creo que la Biblia sería narrativo, porque te narra la vida bueno, no solo de Jesús, ¿no? Sino es como un libro de historia, la Biblia, ¿no? Claro, yo creo que más bien te narra hechos, donde hay personajes. Los personajes pueden ser reales o ficticios, ¿ya? Obviamente Jesús sí existió, definitivamente, ¿no? Jesús sí existió, existió su mamá, María, existió José, existió todo el pueblo, los romanos, existieron los discípulos, ¿ya? Claro, entonces yo lo considero, bueno, se considera, no es que yo nomás, es un texto narrativo la Biblia, ¿ya? No tanto expositivo. Claro, si tú, al menos que te pongas a exponer frente a tus compañeros, ¿no? Ahí podría ser una exposición, pero no precisamente un texto expositivo, ¿ya? Como texto es narrativo, pero claro, si tú te pones al frente de tus compañeros y te pones a leer o a analizar la Biblia, ahí sería expositivo, ¿ya? Va a depender, ¿ok? Ok, Va a depender. disculpe. Sería exposición, sería, ¿no? De manera oral, ¿ya? Bueno, pero muy bien la aclaración, ¿no? Porque sí, a veces nos ponemos a pensar y la Biblia, ¿no? Claro, es como una recopilación, ¿no? De todo lo que sucede en torno al origen del mundo, ¿no? A Dios, en fin, al Hijo de Dios. A ver, el texto positivo tiene un tipo de lenguaje, es bastante claro, es directo, es preciso, es conciso, no da muchos rodeos, va directo al grano, por decirlo así, ¿ya? Y bueno, no usa metáforas como lo utilizaría de repente un texto narrativo, ¿ya? Y el texto argumentativo, acá vemos,
es aquel texto que defiende ideas y expresa opiniones, ya personales, particulares, ¿ok? Muy bien. ¿Y por qué se llama argumentativo? Porque utiliza argumentos, ¿sí? Y al igual que la exposición de manera verbal, la argumentación también en una primera instancia se da de manera oral, ¿ya? Claro. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué profesional, qué tipo de profesión utiliza bastante la argumentación? A ver, Los periodistas, exacto, uno, los periodistas, otros también, aparte, a ver, los que más utilizan, los que Los abogados. defienden, presidentes, exacto, ujú, por ahí presidentes. ya lo mencionaron. Los abogados, los que estudian derecho, argumentan bastante, ¿ya? Claro, en sí los políticos, los congresistas, claro, cualquier persona en realidad, ¿no? Pero hay profesiones que sí utilizan más la argumentación de ideas, ¿no? Para defender, ¿ok? Entonces, a ver, ¿y qué son los argumentos, no? ¿Por qué se llama texto argumentativo? Ya, porque utiliza argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Son las razones lógicas, ¿sí? Que van a apoyar, a respaldar a la tesis, a la posición que yo asumo, ¿ok? Por ejemplo, a ver, yo estoy en contra, y lo escribo incluso, no lo puedo escribir, yo estoy en contra de la corrida de toros, ¿no? Me imagino que ustedes también, ¿no? Porque es un, bueno, entre comillas, ¿no? Es un espectáculo, dicen. Yo no veo nada de espectáculo Yo que pienso que es ver maltrato cómo, animal. claro, o sea, el toro muere, agoniza, ¿ya? El pobre animal es, le incrustan las astas, ¿no? Y se desangra. Y eso supuestamente es entretenimiento para las personas que ven eso, ¿no? Obviamente para mí no, ¿no? Y para muchas también, no. Eso es un negocio, porque te cobran entrada para ver eso. Espectáculo, ¿no? Entre comillas, espectáculo. Pero en verdad es algo terrible, ¿no? Hay un maltrato animal horroroso, ¿no? Sangriento, ¿ya? Entonces, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estoy en contra? Ah, y entonces yo expongo mis argumentos, mis razones, ¿no? Ah, yo estoy en contra de la corrida de toros, ojalá se pueda erradicar de este país, ¿no? Porque no se respeta el derecho animal, ¿no? Porque los animales también tienen derecho a un trato digno, ¿no? Hay muchos que tratan a sus animales como si fuera su familia, ¿ya? Entonces, en general, ¿no? Ya, y bueno, pues yo veo que eso es algo que busca plata nomás, es algo rentable, ¿no? Profesora, Sí, dime, a ver, ¿alguna eh, opinión? Hablen, chicos. cuando doman leones, o sea, también es maltrato animal. Sí, por eso que está prohibido en los circos, ajá. En muchos países ya se ha prohibido que trabajen con animales los circos, ¿sí? Leones, elefantes, monos, ¿no? Porque los maltratan para que obedezca, le pegan, ¿no? Porque él tiene que hacer el truco, ¿no? Tiene que hacer el truco, entonces le dejan sin comer hasta que no haga el truco, pero obviamente eso es maltrato también, ¿no? Sí, definitivamente. En general. Entonces yo tengo que exponer las razones y tiene que ser válido, o sea, mejor dicho, mis razones, mis argumentos deben tener base y solidez, ¿no? Para poder defender esa idea y tratar de convencer a la gente, ¿ya? De eso se trata el texto argumentativo, que yo opine, pero que opine bien, ¿no? ¿Por qué creo en Dios o por qué no creo en Dios? Ah, ya, hay razones, ¿no? ¿Por qué soy feminista? Ah, yo soy feminista por tal, tal. En fin, ¿ya? Ahora, justamente obedece a preguntas, ¿no? O responde a preguntas como, ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Ah, yo considero que, ¿no? Esto, tal, ¿no? A mí me parece, ¿ya? Que no debería ser así, tal, ¿no? Entonces, esas preguntas, a esas preguntas responde el texto argumentativo, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta? Con artículos de opinión, críticas de prensa, ensayos, también hay, ¿ok? Ya en texto, ¿no? No tanto ya de manera verbal, que en verdad, eh, sí, sí usamos todos los argumentos. Ustedes también argumentan cuando de repente quieren salir a algún lado, bueno, si se pudiera salir, ¿no? Y a tu papá le quieres convencer, ¿no? De algo.
tú le dices, ay, papá o mamá, ¿no? Quiero ir a este sitio, o quiero ir a tal fiesta, ¿no? Ay, pero, a ver, dame tus argumentos. Dirá, pues la mamá, ¿no? A ver, convénceme, a ver, ¿cuáles son las razones por las cuales yo debería darte permiso para ir a esa fiesta? Entonces tú le vas a argumentar, ¿no? Tú le vas a decir, ay, pues mamá, me la he pasado estudiando todo el tiempo, yo soy una persona responsable, necesito distraerme, necesito socializar. Es más, si no voy a esa fiesta, mi autoestima se va a bajar, ¿no? Va a bajar mi autoestima y no, pues tengo que desestresarme, relajarme, ¿no? Como adolescente que soy. En fin, o sea, tú le puedes dar una serie de argumentos. Ahora, ya depende de cuán fuertes sean, ¿no? De repente, no me convence tus argumentos y no te da permiso. Pero si tus argumentos de repente son más fuertes, ¿no? Entonces, no, sí, mi hija tiene razón, ¿no? Tiene que relajarse, le voy a dar permiso, que se vaya, ¿no? Ahí a la fiesta. Va a depender, ¿ok? Entonces, a lo que voy es que todos argumentamos siempre, ¿ya? En todo momento, ¿sí? A ver, bueno, tal vez unos más que otros. Y bueno, vas a encontrar algunos verbos que expresan opinión, ¿ya? Claro. A ver, vamos entonces ya vamos a ampliar el tema, los textos narrativos, brevemente nomás. A ver aquí, ¿ya? Vamos a ver que el narrativo son relatos de acontecimientos de personajes, siempre se van a dar en un espacio, en un tiempo, en un lugar, en un contexto determinado, ¿ya? Claro, de repente, ¿no? En el parque, en una comunidad, en un pueblito, en el cerro, etcétera, ¿no? O sea, siempre se da en algún lugar, ¿ya? Y va a tener como protagonistas, ¿no? A una persona, dos personas, tres, no sé, hay también personajes secundarios, ¿sí o no? Estructura, una introducción, o sea, es una presentación de dónde está ubicado, dónde pasan las cosas, ¿ya? Cómo se llama el personaje, si tiene familia, no tiene familia, vive solo, dónde está, de repente eso se da en el campo o en la ciudad, en fin. Todos esos datos lo vas a encontrar en la introducción. ¿Ya? Luego viene el nudo, porque algo tiene que pasar, tiene que haber un conflicto, tiene que haber un problema, ¿ya? Porque si no hay nada, entonces no, carece de sentido, ¿no? ¿Ya? En un cuento tiene que pasar algo, debe haber algo importante que suceda, ¿sí? Sea algo bueno, sea algo malo, pero algo tiene que haber, ¿ya? Ese es el nudo, el problema, el conflicto. Y finalmente se da el desenlace, ¿no? Claro, es la resolución del problema, ¿ya? La receta Sí, Belinda. también tiene cuerpo, eso. ¿Cómo? Hay una parte creo que se llama el cuerpo de... Sí, el cuerpo vendría a ser el nudo, pues, ¿no? El cuerpo es la parte que sostiene, ¿no? La parte central. Claro, algunos le llaman cuerpo, otros le llaman nudo, otros le llaman desarrollo. Sí, bueno, adquiere, ¿no? Diversos nombres. Y bueno, como les decía, ya, pero está bien tu intervención, desenlace vendría a ser el final feliz, ¿no? Así, típico cuento de princesas, ¿no? Ya, que ella se queda feliz por siempre, ¿no? Y todo eso. Ya, pero también hay finales trágicos, ¿no? Tristes, todos mueren. Por ejemplo, en la tragedia griega, ya, ahí todos, todos mueren, termina con una muerte, algún final triste, ¿no? Ya, no todos los finales son felices, ya, el desenlace, se llega a resolver el problema, o simplemente se queda ahí nomás, ¿no? Hay finales que son como misteriosos, ¿no? Como incógnita, ¿ya? En fin, a ver, dentro de la estructura interna vemos que los elementos son los elementos que conforman la narración que ya hemos visto en la introducción, el nudo, y también la externa que ya está dividida por capítulos, ¿no? Bien, a ver, las partes, ya también solo lo voy a mencionar, está el narrador, que es el mismo autor quien cuenta la historia, ¿no? O un personaje también que puede contar la historia. Están los personajes, está el espacio, el tiempo, la acción, creo que eso ya también se mencionó en su momento, y vamos con las características, acá están, las características de los textos narrativos. Dice, cuentan hechos reales o imaginarios, muy bien. ¿Qué más?
están escritos en prosa. ¿Qué quiere decir prosa? O sea, no es en verso, sino en prosa. Prosa es que está escrito de manera lineal y secuencial, ¿no? De izquierda a derecha, ¿sí? En cambio, por ejemplo, a ver, por ejemplo, los poemas están escritos en versos, ¿no? Porque es más corto, pues, ¿no? Claro, hay un número determinado de letras o palabras que tienen que escribirse. Aquí no, aquí Eso de la prosa es como si es más grandecito que los versos. las frases o la prosa. ¿Mm? ¿Cómo? No entendí tu pregunta. ¿El prosa es más grande que los versos? ¿O Sí, más claro, pequeño? es más largo. Ajá, sí, es más largo. ¿Ya? Las versos son más cortas. También por la estructura, ¿no? Del poema, que es distinto. Ya, ¿qué más? Sus partes, pues ya se mencionó, es dinámico, o sea, cambia, ¿no? No es algo así plano tampoco, ¿no? O sea, por lo mismo que te exalta, te puede llevar a la risa, te puede llevar al llanto, los textos narrativos, ¿no? Te conmueve, te impresiona, te sorprende, ¿no? En fin, ya, en ese sentido es dinámico porque cambia, ¿ok? Ya, ¿y qué más? Predominan los verbos ya, eso sí, ya se mencionó. Aquí, mira, acá hay un ejemplo de La vida es sueño, ¿no? No sé si has escuchado esta obra literaria. Es de Calderón de la Barca, ¿ya? No, A porque ver, ¿quién creo me...? que sí nos dijo algo sobre ese. Sí, ¿no? Sí, por ahí lo han Sobre ese escuchado, libro. tal vez. Sí, a ver, vamos a ver quién puede leerme este pequeño texto. A ver, alguien que no esté en la foto, pero yo sé que me está escuchando, ¿no? Claro, como es el caso, por ejemplo, así al azar, como ya ustedes me conocen, Rubio Acevedo. Para que lean. A ver, Rubio Acevedo, si me puede leer el argumento de la vida es sueño. No está Rubio Acevedo, entonces otro. ¿Está presente? Nada, ¿ves? Es que el problema es que, claro, como no lo veo, Rubio Acevedo. Nada. A ver. Por Ya ahí me apareció. levantaron. Ah, ¿ahí está o no está? Ya quiero leer. Ya. A ver, quien quiera leer, entonces, me Ya dice. Ahí está. quiero leer. Ya, empezamos. Ya, empezamos. Entonces, escuchemos, por favor, a su compañera. Linares, ¿quién quería leer? ¿Linares o Belinda? Sí, yo. Linares, como siempre, participando. Ya. A ver, dime. Empieza. Con todo el título. Sí, todo. Escuchen por favor los demás, ¿ya? Atentos, no estén ahí haciendo bulla. El micrófono solamente va a estar encendido para Linares. Ya. La vida es sueño. El príncipe Segismundo, hijo del rey Basilio de Polonia, crece aislado en una torre del castillo paterno. Su padre le niega la libertad y le manda encerrar para evitar un destino indeseable. Según su profecía que decía que su hijo se convertiría en un tirano y lo arrojaría del trono. Esta predicción se basa en un sueño del rey en un horóscopo, donde aparece condenado por el nacimiento de Segismundo. Muy bien, Ana. Todos hemos escuchado, lo he leído con bastante fluidez, ¿no? Has vocalizado bien las palabras y efectivamente trata sobre qué. Obviamente es un texto narrativo, ¿no? Es el cuento, bueno, es la historia de un príncipe, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué hace Profesora, su tengo una padre? duda. Sí, a ver, dime. ¿Qué es Segismundo? Ah, es un nombre. Es como Pablo, Pedro, Juan, así se llamaban. Son nombres antiguos, ¿no? Medio raros. Sí, Segismundo, así se llamaba. Y su papá se llamaba Basilio y era rey. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que este Segismundo
es un pequeño, porque apenas nació, lo mandaron a una torre, ¿sí? Ahí, encerrado se crió, encerrado creció hasta llegar a joven. ¿Y por qué su papá lo encerró en una torre? Porque su papá, el rey Basilio, ¿no? Movido, ya, influenciado por un horóscopo, por un oráculo, por un adivino que le dijo, oye, tú cuando tengas un hijo, ese hijo te va a destronar, ese hijo va a acabar contigo y va a ser malo. Entonces él se dejó llevar por ese oráculo y dijo, uy, ya, entonces cuando nazca mi hijo lo voy a encerrar ahí para que no me haga nada. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo, ¿ok? Y bueno, el niño no tenía la culpa, el niño creció, claro, le daban de comer, ¿sí? Pero ¿Sí, el niño no Benito? tenía mamá, ¿no? No, creo que no, fue criado así por los sirvientes, ¿no? O por los que trabajaban ahí, los empleados. Y creció, pero como no socializaba, creció, estaba encerrado, era una persona agresiva, ¿no? Tú imagínate, una persona de pequeño, está solo, le tiran la comida en una torre, ¿no? ¿Cómo va a crecer? Lleno de odio, lleno de resentimientos, ¿no? No tenía modales, nada, o sea, ¿no? Se crió así como un animal, como un animal. Profesora, Entonces, disculpe, sí, dime, Ana. si no tuvo mamá, ¿cómo nació? Ah, no, es que su mamá, claro, o sea, sí tenía mamá, pero no estaba con él, o sea, no estaba presente, ¿no? Ya, no lo crió ella, ¿no? Estaba alejada simplemente, ¿ya? Bueno, entonces él logra escaparse, ya cuando es adulto, ya cuando es joven, ¿no? Grande, logra escaparse y se va contra su padre, pues, ¿no? Y él, él, cuando era pequeño no entendía por qué lo habían encerrado, ¿no? ¿Qué culpa tenía él? ¿Ya? Entonces él llega a matar a su padre y todo eso, ¿no? Movido por la... Y todo, o sea, el tema es el destino, ¿no? Supuestamente, y se cumple el destino. ¿Ah? A ver, ya, se cumple el destino, lo llega a destronar, ¿no? Bueno, pero ya tendría que leerlo, pues, ¿no? Porque yo no le voy a contar la historia, ¿ya? Entonces, ese era un ejemplo nada más de un texto narrativo, ¿sí? Sería bueno que ustedes investiguen porque es bastante interesante. Es La vida y sueño de Calderón de la Barca, ¿ya? Ese es el autor. Sí, muy interesante, es algo básico que ustedes en algún momento van a llevar en el curso de literatura, ¿ya? Porque hay obras que sí se tienen que leer sí o sí, ¿no? Las clásicas, ¿ya? Y esta es una de ellas, ¿no? Tiene un final triste, ahí bueno, ya lo podrán leer en algún momento. ¿Ok, chicos? Aunque sea resumen, ¿ya? Ahora sí, terminamos con la parte narrativa y nos vamos con lo expositivo. A ver, estamos acá en la parte expositiva. Aquí, ¿ya? Un poquito ampliando, vamos a ampliar esto. La exposición, el texto expositivo, ¿ya? El texto expositivo es aquel que te informa, ya lo había mencionado, ¿sí? Solamente vamos así a correr un poco brevemente, voy a mencionar nada más lo que está aquí en las diapositivas porque ya lo he dicho. Informa sobre temas de interés, ¿no? Son temas, obviamente, sociales, temas, ¿no? Que nos preocupan, tal vez, ¿no? Ya tratando de dar respuestas a preguntas tales como ¿qué cosa? ¿En qué consiste? ¿No? ¿Cómo sucede esto? ¿Y por qué razón? ¿Ya? Muy bien. Sí, lo voy a enviar el tema, no se preocupen para que copien, ¿ya? La vez pasada también lo hice, ¿no? Sí, les envié. ¡Ah! Pero yo le envié a Roy, le envié por PDF, en WhatsApp le envié la práctica, le envié las diapositivas. Mira, no les... Sí, le envié la clase anterior, sí. ¿No me escucha? Ve, Astrid no me escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, Sí, profesora, fuerte y claro. Dice, Yo se escucha. qué raro, Rubio Acevedo, Astrid dice por chat que no escucha nada. No, a mí también a veces no escuchaba Sí, nada, ¿no? así que tenía que No salirme les y volver a llegó, entrar. no les llegó. Sí, de repente ya después me vas a escuchar, ¿ya, Astrid? Bueno, sí,
yo lo he mandado. Es más, lo tengo acá, mira, está acá en mi celular. Está en mi celular que le he mandado a Roy. De repente él no les ha hecho ya, pero bueno. Sí, pues, pero está acá, sí, estoy segura que está aquí, ¿ya? Yo, Entonces mejor mándale usted misma. pero ¿a qué número le mando? Yo no estoy en su grupo de WhatsApp. Usted, no, pero usted no se agregó Pues al dígale que grupo le de agregue. la profesora de Que me agreguen, pero Miss ¿quién me Carmen agrega? El Montero. administrador El del profesor grupo. Roy. El profesor Roy. Profesora, Ya, profesora, ¿usted profesor Roy. no Ya, tiene un ya voy a grupo hablar propio? con él. ¿Ah? ¿No tiene su grupo propio? No, De un grupo que se llama Miss Carmen Montero. a su grupo. No tengo grupo, pero voy a pedir que me incluyan en su grupo de ustedes, ¿ya? Con el Ujú. profesor Roy, obviamente. No tengo. ¿Ya? Bueno, ya, tenemos que seguir porque este tema es un poquito largo, ¿ya? A ver, voy a poner esto acá, ya. Entonces, decíamos pues que responde a preguntas, no solamente el por qué, sino también cómo y qué, ¿no? Presentando, además, una serie de ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos, ¿ya? A ver, las características del texto positivo. Lo importante es explicar con claridad, ¿ya? Yo no puedo utilizar palabras muy difíciles, de repente depende a quién va dirigido mi texto, ¿no? Claro, si es para alumnos, así de secundaria, entonces tendré que utilizar palabras un poco más sencillas, ¿no? Obviamente, si yo me dirijo a colegas profesores, entonces utilizaré un lenguaje más, ¿no? Alturado, más de nivel culto, ¿no? Digamos, más técnico, ¿ya? Entonces, esa es la naturaleza, ¿no? O bueno, mejor dicho, ese es el tipo de receptor, como bien dice acá, ¿ya? Claro, dice, es explicar con claridad la información. Para explicar al emisor debe tener en cuenta dos aspectos esenciales. La naturaleza de la información o mensaje. Se debe considerar si la información es de tipo científico, ajá, sí, porque obviamente, ¿no? De repente me están hablando acerca de economía, entonces hay que ver, ¿no? De repente me están hablando de literatura, de historia, algún evento, ¿no? Noticioso, de corte social, en fin. El lenguaje y el vocabulario usado será el pertinente, el adecuado, el idóneo, ¿no? Al contenido que yo voy a manejar, ¿ya? Y finalmente, como ya les decía, el tipo de receptor, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que ver un poco, cuando escribo un texto de tipo expositivo, a quién va dirigido ese texto expositivo. De repente va dirigido a mi amigo, a un profesor, a un científico, a un abogado, etcétera, ¿no? A un alumno, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Recuerda que esto de la exposición, ustedes siempre lo van a tener presente en toda su vida, chicos. Porque, claro, durante el colegio siempre van a exponer. Si sigues estudios superiores, en la universidad también vas a exponer, en un instituto vas a exponer, en el trabajo, mira, cuando ya seas adulto, también vas a exponer, ¿no? En una empresa, frente a tus compañeros, a tu jefe, a un cliente, o sea, esto de la exposición siempre se va a dar, o sea, que es necesario que ustedes practiquen. Como vemos acá, mira, a este señor, ¿no? Que seguro está exponiendo acerca de un tema relacionado a una empresa, ¿no? Por ahí no sé si se puede ver, pero sí siempre la exposición está presente, ¿ya? Claro, para eso usted ya tiene que manejar, ¿no? O sea, aprenderse bien lo que vas a decir, no vas a improvisar, ¿no? Uno tiene que estar preparado. Dime, Belinda, estás levantando la mano. Dice levanta, No, ya va. nada, profesora. Ya, aparecía que levantó la mano, ya. Entonces, eso, que la exposición en sí, ya sea oral o sea escrito a través de un texto, es algo que forma parte de la vida cotidiana de todas las personas, chicos, ¿ya? Todos van a exponer, siempre, en algún momento, ¿no? O a menos que vivas aislado, ¿no? Y ya no tengas que decir nada a nadie, ¿ya? Entonces, cuando trabajes, cuando estés ahí, ¿no? Siempre es importante exponer y perder el miedo a la exposición, ¿no? Los nervios, ¿ok? Acá vemos, por ejemplo,
este pequeño texto que lo va a leer, a ver, ahora un varón, ¿ya? A ver, un jovencito, aunque acá hay más mujeres, veo, ¿no? A ver, alguien que esté atento, ¿no? Que esté escuchando y que es Estéfano, justamente, Espino Lozano. Él está ahí pendiente. A ver, ¿me puedes leer este pequeño texto, por favor? Escuchen todos sus compañeros. Va a leer Estéfano. Vamos. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas utilizan para su desarrollo, crecimiento y producción la energía de la luz. Se realiza durante el día porque es imprescindible la luz del sol. En cambio, de noche, las plantas absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono. Consiste en la transformación de la energía lumínica en química, que hace que la materia inorgánica, agua, dióxido de carbono, se vuelva orgánica. Ya, muy bien, todos han escuchado atentos. Muy bien, Estéfano, ya. Sí se ha entendido lo que has leído. Ahora yo les pregunto, ¿no? Profesora, Tía, dime, sí, por ahí querían decir algo. no Ana. es inorgánica, no es inorgánica. Ah, sí, ¿y qué dijo? Otro, ¿no? Otra palabrita. Sí, Sí, ya, bueno, claro, a veces por leer apurado, ¿no? A veces, digamos, confundimos las palabras. Sí, chicos, tienen que leer bien, ¿ah? Porque las preguntas están basadas justamente en el texto, ¿no? Si yo te digo, ¿y qué es la fotosíntesis? ¿Y cómo consiste? ¿Cómo es ese proceso? ¿Ya? Claro, entonces, ese es un texto expositivo porque se está informando, mira, se realiza de esta forma, ¿no? Lo hacen de noche, más no en el día, ¿ya? Claro. Entonces, es todo, digamos, como que se explaya, ¿no? Se explaya. Mira que hay una transformación de energía, utiliza la luz del sol, ¿no? La materia orgánica e inorgánica, ¿no? En fin, ya más o menos a través, bueno, en este caso de este gráfico, porque hay un dibujo ahí, te va a ayudar a entender mejor el texto, ¿ya? Pero que quede claro que es un texto expositivo, ¿ya? Porque te informa, ¿ya? Muy bien. Va a haber otros textos, no se preocupen, que ya vamos a leer ya cada uno una parte, ¿sí? No se preocupen, ahí vamos a ver. Sigamos entonces. Sí, mucho hablan en el chat, chicos. Yo estoy viendo que están hablando en el chat. Hay 22 mensajes que yo no había leído, ¿ya? Y no sé, aquí dicen algunas cosas, no sé si ofenderme, tomarlo bien, te tocó. Ahí puedo ver todo lo que están escribiendo en el chat, chicos. Y no es apropiado, ¿no? A ver, ¿qué dice? Bueno, ya, entonces, no quiero que nadie se ofenda, por ahí dice que se ofende y no se ofende, ya, así que tranquilos, ¿ok? Bueno, vamos a seguir, ya, vamos a seguir el texto argumentativo, y de esta parte es el último texto. Dice, a ver, vamos a ver, la función es convencer, ¿ya? Un texto argumentativo quiere hacer que tú pienses como el autor, ¿sí? Persuadir al receptor. El receptor es el lector, el que está, ¿no?, recibiendo el mensaje. El emisor es el escritor, el autor. Busca a través de él producir un cambio de opinión en el receptor. O sea, en otras palabras, el autor quiere que tú pienses como él, que tú lo apoyes en su idea, en su opinión, en su juicio valorativo, ¿ya? Características del texto argumentativo. A ver, en primer lugar, va a defender, como ya creo que lo había mencionado, defiende o rechaza una opinión o una tesis, ¿ya? Claro, va a estar a favor o en contra de algo, de algún tema, ¿sí? Ahora, justamente estos temas son polémicos, son controversiales, son discutibles, como se dijo, ¿no? La corrida de toros. Ahí va a haber gente que está a favor de la corrida de toros, porque hay gente que defiende, que dice, no, pero es algo, es parte de nuestra historia, ¿no? Representa el ser humano que vence al animal, a la bestia. O sea, sí, definitivamente hay gente que, sí, Belinda, has levantado la mano.
Ah, eso también se le llama un debate. Ya, un debate sí, cuando dos personas están, claro, están hablando, ¿no? Uno responde al otro. Sí, seguro ustedes han visto. Pero en este caso es un solo texto, digamos, que no hay opción a réplica, ¿no? O sea, solamente es un texto de la opinión de una persona, ¿ya? ¿Sí? ¿Algún otro comentario, Ana? Dime. También lo que no me gusta de la corrida de toros es que a veces dan a ver que se sienten mejores que un animal. Sí, pues el torero, ¿no? Y luego se quejan de por qué el toro mata incluso o cornea al torero, ¿no? Porque, bueno, él se lo buscó, pues, ¿no? O sea, porque obviamente, ¿no? Ese es un argumento más, ¿no? Que el torero el hombre se vanagloria, ¿no? O sea, como que, yo, ¿no? He vencido, dice, ¿ya? A ver, Belinda, Profesora, el toro está en peligro de extinción por esto, ¿no? ¿cómo? Si el toro está en peligro de extinción por esto que están haciendo. Ah, sí, también. Claro, es otro problema, ¿no? Que genera. Claro, entonces, como les había dicho, ¿no? Es así, es un tema como el aborto, por ejemplo, que hay quienes que están a favor y otros en contra. No, voy a utilizar. ¿Por qué? Ya, disculpe. Hay unos que están a favor y en contra del aborto, hay otros que están a favor o en contra del matrimonio gay, que también es un tema controversial, ¿no? O la legalización de la marihuana. En algunos países es legal consumir marihuana, como en Holanda. En otros países no, como el nuestro, ¿no? Que no creo que sea legal ni La vaya a ser. ideología de género, la ideología de género también. También, o sea, hay muchos temas, muy bien, como acaba de decir Ana, ese es otro de los temas, la clonación, es que son un montón en realidad, ¿no? La clonación, la existencia de Dios, ¿no? Hay quienes defienden, Dios existe, tienen su fe, tienen su creencia, son católicos o son cristianos, y otros dicen, no, yo no creo, ¿no? ¿Ya? Entonces también tienen su posición, ¿no? Respecto a la religión, respecto a Dios, hay otra, a ver, ¿qué otro tema? Eh, el machismo también, que es bastante polémico, bueno, en fin, ¿no? Los temas son variados, ¿ok? Y como te digo, ¿no? Va a haber gente a favor y en contra, ¿no? Que va a escribir sobre eso. Por eso que se les llama texto argumentativo, ¿no? Y van a dar argumentos. Se recomienda que los argumentos siempre sean bastante sólidos, ¿no? Que tengan base, ¿sí? Claro, como les decía, ¿no? Yo defiendo al feminismo, ya, ¿y por qué soy feminista? ¿No? Ah, por tal razón, ¿no? Defiendo a las mujeres, siento que son maltratadas y que deberían digamos, impulsar la igualdad, ¿no? De género, que el hombre es igual a la mujer, ¿no? En todos los aspectos, igual, en fin, ¿ya? Claro, a ver, y su finalidad es promover la adhesión, que tú te adhieras, te pegues, ¿no? De alguna manera estés apoyando, ¿no? Al autor, ¿sí? A ver, la adhesión del receptor al emisor. Estructura global, introducción, bueno, también como cualquier otro texto, ¿no? Tiene una introducción, tiene un desarrollo o un cuerpo y también tiene una conclusión. La introducción es cuando se te presenta el tema, ¿no? Mira, vamos a hablar sobre esto, ¿ya? Claro, a ver. No, vamos a hablar sobre el alcoholismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, ahí habrá, ¿no? Algunas veces se plantea la tesis. Otras, de repente, la tesis está al final, ¿no? La tesis es la postura, ¿ya? Es la postura del autor. El desarrollo, ahí van los argumentos, los respaldos. A veces también en la tesis. O sea, va a depender, ¿no? Esta estructura puede variar. Es un referente nomás. Las bases, los argumentos, las razones, los respaldos. Y finalmente la conclusión vendría a ser el resumen de lo planteado anteriormente, ¿ya? A ver, acá tenemos justamente un ejemplo, ¿no? A ver, antes del ejemplo. La tesis. ¿Qué es la tesis? Es la
opinión o postura o posición que tú asumes respecto a algo, ¿ya? A un tema, ¿sí? Por ejemplo, esto de la educación a distancia, o bueno, clases virtuales, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo, que dice, no, no aprenden nada, dice, no, o no, no, está mal porque no llega la señal, muchos no tienen internet, o simplemente no funciona. Otros dicen, sí, sí funciona, porque es una manera distinta, pero es accesible, ¿no? O sea, los alumnos llegan a captar. Ok, no, pero hay otros que no escuchan o se van, o no es igual que presencial, ¿no? Que estén ahí. Bueno, en fin, ¿no? O sea, hay quienes van a defender a las clases virtuales y otros que no, van a estar en contra de las clases virtuales, ¿ya? Esa es la tesis. Las bases, bueno, ya vendría a ser los argumentos que les dije, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estás en contra de la educación, ¿no? A distancia. Entonces te va a decir, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿ya? Y bueno, también tiene que ver, dentro de las bases vamos a encontrar la garantía, que son como una garantía o respaldo, ¿no? O apoyo, ¿sí? Es el vínculo que une las bases con la tesis, y el respaldo vendría a ser el cuerpo de apoyo a la garantía, ¿no? Lo constituyen textos de autoridad, ¿no? Por lo general, este tipo de textos están basados en estudios científicos, en leyes científicas, ¿ya? O personas que han hecho un análisis, ¿no? No cualquiera, o sea, dependiendo, ¿ok? Dependiendo lo que tú quieras defender. Por ejemplo, un político o un congresista va seguro a criticar al gobierno, ¿no? No, el gobierno no está haciendo nada, pero ¿por qué? Entonces, por esta razón, ¿no? Entonces, de alguna manera es una autoridad, ¿no? Seguro se ha basado en antecedentes, en algunos estudios o experiencias anteriores de gobierno, ¿no? Y por eso seguro dice lo que dice, ¿ya? Bien, acá vemos justamente la imagen de una señora, bueno, una mujer que está argumentando, ¿no? Y en este caso se refiere esta imagen hace alusión ¿a qué cosa? Hace alusión al ¿Fumar? texto. Sí, esto de ¿Esto la que muerte. fumar? ¿Ya? Ajá, a ver, vamos a ver quién puede leerme este pequeño texto. Alguien que esté atento, puede ser Palacios Saavedra. A ver, aquí la jovencita, ¿no? Que seguro está ahí escuchándome. Ya, vamos a leer. Ya, después los que participaron antes, ya después. Ya, ahorita quiero escuchar a los que están ahí calladitos. A ver, vamos, empieza con la tesis. A ver, te escucho. Ejemplo de un texto argumentativo. Ya, un poquito apégate porque se te escucha como eco, como que estás ahí a lo lejos. No sé si puedes apegarte un poco más a tu dispositivo y ya, para escucharte mejor. Tesis. Ya. Fumar perjudica seriamente la salud. Argumento. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, que lo que disminuye su calidad de vida. Conclusión: atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. Muy bien, muy bien. A ver, hemos escuchado a su compañera, ya ha sido entendible, ¿sí? Al principio se escuchaba, ¿no? Un poco lejano, pero efectivamente, a ver, la primera parte es la tesis, ¿no? La posición. Obviamente esta persona está en contra de los fumadores, ¿no? Está en contra del acto de fumar, ya que, ya, o sea, él dice, no, pues perjudica, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Ya?
Claro. Entonces, ¿y por qué? Ah, se basa en estudios, ¿te das cuenta? ¿Ya? Te produce cáncer, ¿sí o no? ¿Cáncer a qué? Al pulmón. Y no solamente al pulmón, ¿ah? A otros órganos también. Acá dice cáncer en general, pero tú no sé si has visto, no creo, la cajetilla de cigarro, a la vuelta hay una imagen, imágenes, bueno, varias, ¿no? Que son muy impresionantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, dime. Profesora, ¿qué es tabaco? Ah, tabaco es lo que está compuesto, de lo que está compuesto el cigarro. El cigarro, tú sabes que está envuelto en un papel blanco, ¿sí o no? Pero por dentro tiene como, bueno, por dentro es el tabaco, ¿no? Que tiene como, a ver, son como ¿Este hierbas. polvo negrito? Ah, sí, sí, es color marrón creo que es, ¿no? Marrón oscuro, ¿ya? Claro, ese es el tabaco en sí, ¿ya? Por eso algunos le llaman tabaco, otros le llaman cigarro, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero es lo que contiene. Ya, entonces, sí, pues cáncer a la lengua. ¿Han visto que en las cajetillas, ¿no? En la parte de la espalda de la cajetilla de cigarros, siempre hay imágenes así, ¿no? Digamos, bastante grotescas, Puede ¿no? Ajá, cáncer a la lengua, le cáncer, ponen una lengua, cáncer de mama. claro, le ponen la imagen de un pulmón así, todo negro, ¿no? En fin, personas que han padecido de eso. Y eso lo han impuesto, ¿no? Como una advertencia, ¿ya? Para que, incluso abajito dice, ¿no? Fumar en exceso eh, perjudica la salud. En la misma cajetilla lo dice, ¿ya? Bueno, entonces, sí, efectivamente, ya su calidad de vida disminuye, te puede dar cáncer, en fin, ¿ya? ¿Alguien más quiere hablar, intervenir en la conclusión? No, que donde dice no fumar, también vienen las botellas donde tomas cerveza. Ah, ya, como que uno lleva lo otro, algo así. Donde dice fumar en exceso, hay también, dice Sí, en en las donde, bebidas, en las cervezas también está el letrerito, ¿no? Eso ya, claro, es una ley que ellos tienen que obedecer, los fabricantes, las empresas de cerveza, sí, efectivamente, tienes razón. Y de cigarros, ¿no? Consumir bebidas alcohólicas en exceso causa daño, sí, eso ya, pero igual la gente igual sigue tomando, ¿ah? Igual la gente sigue fumando, ¿no? A veces no tiene mucha conciencia. Aunque esté el letrero ahí, igual, no les importa. Otros de repente sí, no, ay, verdad, mejor me modero. Pero bueno, ya. Entonces, esa es la tesis, el hecho de que, porque me imagino que hay personas que defienden, ¿no? Los fumadores dirán, no, pero normal, pues no, total, yo lo puedo controlar, ¿no? Es una acción que lo hago de vez en cuando y que hasta me calienta, ¿no? Algunos plantean que el fumar en invierno calienta el cuerpo, ¿ya? Pero calienta muy poco, o sea, casi nada, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay gente que defiende, pero la gran mayoría está en contra de fumar, ¿ya? Y eso es básicamente, ¿no? Y acuérdate, ¿no? Los argumentos, ¿por qué perjudica la salud? Porque te da cáncer, porque disminuye tu calidad de vida, ¿no? Y así, sucesivamente. Porque aleja a tus familiares, ¿no? La gente no le gusta. Y así, esa es ese es el... Profesora, Sí, dime. eh, como ahí dice que fumar es malo. Claro. Bueno, y fumar afecta la salud de mi abuelita. Ah, tú has tenido un familiar que ha fumado, que es fumador. Le dio cáncer y se murió. Ya ves, eso es una prueba de que, claro, los estudios tienen razón, ¿no? Que no hay que fumar simplemente, ¿no? Algunos de vez en cuando, tal vez, pero yo también tenía un tío que fumaba una cajetilla diaria, y una cajetilla contiene 20 cigarros diarios fumaba. Y ya le dio un paro cardíaco, ¿no? Ya cuando ya estaba un poco viejito, y lamentablemente falleció, ¿no? Entonces, ¿qué más prueba, no? De eso. Ya, ahora sí, vamos a pasar al siguiente rápidamente. Mira, se acaba la hora. Ay, se acaba, ya. Esta es segunda temática, ¿ya? Aquí vamos a dividir, a clasificar los textos, ¿no?
ya no según la intención del autor, sino el contenido, el tema, ¿sí? El tema, o sea, ¿de qué trata? Textos literarios, científicos y filosóficos. Obviamente que están relacionados con los anteriores. Por ejemplo, un texto literario es un texto narrativo. Un texto expositivo es un texto científico, puede ser, ¿no? Un texto argumentativo puede ser un texto filosófico. Y así, ¿no? Un texto argumentativo, a su vez, también puede ser un texto literario. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y las filosóficas de filosofía, ¿no? Claro, de filosofía, por supuesto. No sé si, todavía no creo que lleven el curso de filosofía, pero ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? ¿Qué es la filosofía a grandes rasgos? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar con los literarios, aunque ya hemos hablado un poquito, ¿no? Con los narrativos. Su intención comunicativa, bueno, en todo caso, es estético. O sea, ¿qué es la estética? Estudia la belleza, ¿no? Le gusta, digamos, mueve la sensibilidad del lector, ¿no? Hace que manifiesten sus sentimientos, que despierten en ellos, ¿no? Que inspiren, ¿ok? Y utilizan, es bello, porque es un arte, la literatura. Si hablamos de textos literarios, estamos hablando de literatura, y la literatura es un arte, y todo arte es bello, es estético, ¿no? Que suene bien. Por ejemplo, los poemas que son textos literarios, los poemas suenan bonitos, son agradables, ¿sí? Cuando tienen rima. Profesora, Sí, también se puede tener, también puede ser intención comunicativa poética. sí, si se tratara de, claro, poética o estética. Sí, se relaciona. A ver, todos los textos literarios crean un mundo de ficción, aunque se inspire en hechos reales, ¿ya? Claro, puede ser fantasía o también hechos reales, o basados en uno de otro, ¿no? Empleo de un lenguaje especial, recursos estilísticos. Hay un lenguaje más elaborado, ¿no? Con más adorno, con metáforas, ¿ya? Con interpretaciones, ¿no? Tiene un lenguaje especial los textos literarios, ya sea los cuentos, ya sea la novela, o ya sea la poesía o el teatro, ¿sí? O todas las composiciones literarias, ¿ya? Siempre utilizan un lenguaje, ¿no? Que busca atrapar al lector, finalmente. ¿Qué más? Libertad de interpretación de los textos literarios, ¿no? Ahí ya tienes total libertad, ¿no? Al momento de escribir, ¿no? Ese tipo de textos. Los textos literarios deben entenderse dentro de un contexto cultural en el que nacen, ¿ya? Claro. O sea, debe entenderse, debes ponerte en el lugar del autor, ¿no? Claro, en el lugar del autor, ¿sí? A ver, esto ya también lo hemos mencionado, cuentos, leyendas, ¿no? En lo que es la narración, solo que estamos agregando lo poético, lo dramático, ¿ya? A ver, obviamente, ustedes conocen, esta es la leyenda, ¿qué leyenda es? Manco Cápac y Mama Ojo. Exacto, por supuesto, parte de nuestra historia peruana, ¿no? La fundación del imperio. Entonces, gracias a ellos, es una leyenda, no es que realmente haya pasado, ¿no? Recuerda que las leyendas son es parecido a los mitos, ¿no? Sí, que buscan explicar el origen de las cosas, ¿no? El origen de cómo se forma el imperio. Entonces, ahí está, Manco Cápac y Mama Ogllo, tenemos el poema 15 de Pablo Neruda, un escritor sumamente famoso chileno, que aquí, pues, ¿no? Uno de sus poemas más conocidos, que es el poema 15, ¿ya? También está el poema 20. El que dice, me gustas, ¿no? A ver, voy a leerlo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca, ¿no? Obviamente esto es dedicado a su musa, ¿no? Inspiradora, a su novia, a la mujer de su vida, ¿no? Entonces, es bastante estético, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y cómo juega con las palabras, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente, ¿ya? Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, ¿no? Solo es el sonido. Bueno, y así, ya, ese es el poema. Y finalmente, esta es una historia clásica, o sea, ¿no? Griega. Estamos hablando de la Odisea, ¿no? De Homero, no sé si han escuchado, ¿sí? Son, digamos, composiciones literarias clásicas, la Ilíada, la Odisea, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Han visto la película de repente por ahí? El viaje de Ulises,
que duró muchos años y se enfrentó a monstruos, ¿no? Fue realmente un viaje alucinante. Luego regresa, él regresa con su esposa, que lo esperó fielmente durante muchos años. Y pues, bueno, ya le cuenta, ¿no? Toda la historia. Sí, es bastante interesante, ¿no? ¿Sí han escuchado la Odisea o no? No. No, ¿No han visto la película? Tampoco. no. Ya, búsquenla, es muy interesante. Es un clásico, es una de las más antiguas, composiciones más antiguas de la historia de la humanidad, ¿ya? Del mundo. Muy bien, entonces ese es el texto, chicos, literario. Vamos a pasar al texto científico, ¿ya? Que se relaciona mucho con el texto expositivo, ¿no? Profesor, Sí, dime. A ver. porque ahí hacen una figurita de National Geographic, no puedo hacer Ajá, pronuncia, pero Nat Geo, sí, National Geographic. Porque National Geographic es una revista, así como la revista muy interesante. Bueno, National Geographic tiene su canal, ¿no? Propio, en cable. sí, Tiene yo revistas. sí lo veo. Me parece muy bien, porque ahí trata de cosas muy interesantes, como dice la revista, sobre el plástico. O sea, se pone a analizar. Esto para yo decir que en el mar existe una gran cantidad de plástico, he tenido que investigar, ¿sí o no? ¿Sí? Hay personas especialistas en eso, ¿no? En investigar, en hacer estudios sobre la contaminación del mar. Entonces, todo lo que sea descubrimiento, todo lo que sea investigación, obedece a un texto científico, ¿no? Por eso yo he puesto el origen de la humanidad. Esta es una ciencia, esa es la historia, y la historia es una ciencia social. Ciencia, bueno, yo sé que las primeras ciencias son la química, la física, ¿no? Las ciencias naturales, la biología, la anatomía, la astronomía, pero también hay ciencias más recientes, que son las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias económicas. Acá vemos inteligencia artificial, que tiene que ver, obviamente, con lo que es la física, ¿no? El crear Los este tipo de robots, inteligencia. Ujú, claro. ¿Ya? Entonces, esos son el texto científico. Mira, vamos a leer un poco sobre esto. Son aquellos que pertenecen a las ciencias experimentales puras, las cuales estudian las realidades físicas del mundo, ¿no? Del mundo, el que estudia el átomo, la materia, ya, el sol, el universo, ¿no? ¿Sí estás levantando la mano, Belinda? ¿Alguna? Profesora, esos son libros los que están ahí. Son revistas científicas, Ay, que también creo que hay de manera virtual, así que lo puedes ahí investigar, digitar, ¿no? Una se llama Muy Interesante. Y de verdad, hay cosas muy interesantes que ahí lo puedes leer. Y la otra de National Geographic. Bueno, entonces, sí, siempre buscan leyes generales que posean validez universal. El texto científico es el medio del que se vale el investigador, ajá, para dar a conocer los resultados de sus observaciones y experimentos a la comunidad, ¿no? Porque, a ver, siempre se busca aplicar este conocimiento que tienen los científicos a la gente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que exista una cura, una vacuna para el COVID-19, o sea, ya, y seguro sale en una revista científica, va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está dando a conocer esos resultados, ¿no? Previa investigación, ¿ok? ¿Te das cuenta? Y así, o sea, todo para el bienestar de las personas, ¿no? ¿Se entiende? No creo que sea negocio también, ¿no? Obviamente, sí, seguro van a vender la vacuna, ¿ya? Y que nosotros vamos a ser los últimos países a los cuales nos van a dar, facilitar. Pero bueno, así es el manejo, ¿ok? Entonces, Ani me quiere decir algo. A ver, Ana, otra vez. Dime. em, o sea que un texto científico es como decir que tienen que investigar Claro, un algo estudio, para ver revisar. si es cierto y Ujú. después no, como que lo se publicó. Lo da a conocer, claro, lo hace público, exacto, muy bien, sí. Siempre es un descubrimiento, de repente, ay, descubrieron restos humanos de la era del Paleolítico. Entonces es un texto científico social porque habla de la arqueología, de la historia y antropología también, ¿no? Que son ciencias sociales. O de repente el texto habla de
descubrieron la cura para el cáncer, entonces es un texto científico, ¿no? O de repente es un texto de corte psicológico, ¿no? Porque la psicología es una ciencia social, ¿no? Entonces, este texto habla de la personalidad, de que se puede cambiar las conductas, ¿no? De una persona valiéndose digamos, de recompensas, ¿no? O sea, algo que tenga que ver con la psicología o la sociología, son ciencias finalmente, ¿no? Ya sea ciencias naturales, que puede ser biología, anatomía, no sé, geografía, ¿no? Como también ciencias sociales, como es la economía, ¿no? De repente el texto habla sobre economía del país, entonces, ciencias económicas, ciencias políticas, en general, o sea, las ciencias son varias, ¿ya? Claro, las primeras, como dije, la química, la física, ¿no? La astronomía, las puras, ya, la biología, pero también hay otro tipo de ciencias, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a poner acá, ya. La función del texto científico dice, transmitir conocimientos universales sobre la realidad, claro, quiere expresar, aunque algunos no lo hacen, a veces algunos dicen, sí, hay una cura para el SIDA, pero se la están guardando, ¿no? Después la van a lanzar, ¿ya? Entonces, puede ser, ¿no? He escuchado algunas voladas de eso, ¿no? Es que hay tanta información, de verdad, ¿no? Algunos dicen, ya existe ya la vacuna para el coronavirus, ¿no? Pero todavía no la sacan, porque están viendo a quién se la venden, al mejor postor, ¿ya? Entonces hay también un cuestionamiento, ¿no? Hay un trasfondo de eso, ¿no? Es más, dicen que han creado el virus, ¿no? Y que ya había vacuna, ¿no? Entonces, y es para matar a la gente, bueno, en fin, a matar a mucha gente, dice, ¿no? Mucha población, entonces han querido eliminar. Pero bueno, eso habría que comprobarlo, ¿no? O sea, como te digo, hay bastante información, se puede decir que son textos científicos, pero habría que demostrarse bien, ¿no? ¿Cómo es que surge esto del coronavirus? Pues, a ver, ya, el objetivo, hacer afirmaciones que sean universales